Mis hermanos en Cristo, buenos días. Ya nos encontramos en hoy que es jueves 3 del mes de octubre 2024 de la semana número 26 de nuestro tiempo ordinario. Demos lectura a el Evangelio de hoy que es conocido por muchos de nosotros, ¿verdad? Tal vez usted cuando yo lea el Evangelio se va a recordar de que usted ya lo ha escuchado en otras ocasiones. Pertenece el Evangelio a San Lucas. Es el capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaban ir. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra de el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía al principio, es un evangelio pues conocido ya por algunos de ustedes, ¿verdad que sí? Yo creo firmemente que así es. Vamos a ponernos en la presencia de Dios y pedirle que nos perdone nuestros pecados veniales. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, pues en el Evangelio se nos habla de que Jesús envía a varios discípulos. Se dice aquí en el Evangelio de San Lucas que son 72. Estos 72 son aparte de los 12 que ya andan con él. Y los envió, dice el Evangelio, de dos en dos. Los envió de par en par, a los lugares que él mismo visitaría posteriormente. ¿Ok? Esa es una buena descripción de nuestro papel como cristiano. ¿Por qué los envía de dos en dos? ¿Por qué envía a 72 aparte de los otros 12? ¿Mm? Bueno, dice claramente la respuesta está al principio, porque San Lucas dice que los envía a lugares que el mismo Jesús va a visitar posteriormente, despuesito. En el futuro cercano va a visitar esos lugares. Entonces envía a estas personas 72. ¿Para qué? Pues mis hermanos, yo creo que para que vayan preparando el terreno, que vayan preparando el camino, ¿ok? Pero luego es Jesús mismo cuando llega a esos lugares donde ya está preparado el terreno, ya esté preparada la tierra, es el mismo Jesús quien llega y planta la semilla de la fe. Jesús continúa dando una instrucción a sus discípulos. Nosotros también, mis hermanos, mis hermanas, deberíamos estar atentos a las palabras de nuestro Señor Jesús. Primero, señala que la mies es mucha. O sea,
el mundo es muy amplio, muy grande. Hay muchísima gente, mucha, pero no toda. Una mínima parte está con Dios. Una mínima parte cree en Dios. Una mínima parte hace lo que Dios pide que hagamos. Entonces Jesús dice, pues hay muchísima gente en el mundo, pero pues para convertirlos a todos y enviarles mi mensaje, pues necesito trabajadores. Hay muy pocos trabajadores. Y envía a 72 más, porque los 12 que siempre andan con él no es suficiente. Entonces envía a 72 más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muy pocos de nosotros que estamos en este mundo, como en los tiempos de Jesús, estamos dispuestos a hacer el trabajo que Dios nos pide, el trabajo de cosechar, el trabajo de preparar el terreno. ¿Mm? Muchos no lo hacemos. Aunque seamos personas allegadas a la iglesia, aunque vayamos a misa los domingos o quizás todos los días, aunque recemos el rosario diariamente, aunque nos demos golpes de pecho muy seguido, etcétera, ahí queda todo. Ahí se queda todo. No es capaz usted de hablar de Dios a alguien más. Entonces, de esta forma usted no está preparando el camino de Dios. No está preparando a más personas para que Dios venga y siembre su semilla. Este es un texto que se nos da hoy, ¿ok? Se nos da hoy pues con mucha, digamos, aclaración, un mensaje muy claro. ¿Ok? Pero solemos escuchar el mensaje, pero no le hacemos caso, ¿verdad? Al escuchar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice, vayan, curen a los enfermos, visiten las casas, ¿verdad? Díganles cuando lleguen a una casa que la paz esté con ustedes. Y si la paz hay ahí en esa casa, pues ustedes la van a sentir y las personas que están en esa casa quizás les van a contestar, y con usted también, hermano, que la paz esté con usted. Eso es lo que les dice Jesús, vayan, pero curen también, porque les dice, coman y beban de lo que les ofrezcan, pero también curen a los enfermos. Y con esta palabra de enfermos, Jesús no se está refiriendo solamente a enfermos físicos, a enfermos del cuerpo. No, se está también refiriendo a los enfermos espiritualmente hablando, a esas personas que están enfermas del espíritu, que no sienten absolutamente nada, ni una pequeñita fracción de amor por nuestro Señor. A eso se refiere. Jesús les dice a sus discípulos, cúrenlos. O sea, háblenles de mí. Díganles que yo vengo. Yo vengo y vengo a sembrar esa semilla para que dé fruto. ¿Ok? Eso es lo que nos da Jesús en este mensaje de el Evangelio de San Lucas. Las palabras que dice Jesús a sus discípulos están dirigidas a todos nosotros. Y estas palabras requieren, pues, algún tipo de respuesta de cada uno de nosotros. ¿Cómo le vamos a responder? Mis hermanos, nunca, nunca es demasiado tarde para responder a la llamada de Dios. Nunca, nunca diga usted que, bueno, ya es demasiado tarde. No, ya estoy muy viejo, ya estoy muy vieja. Ya lo que no hice, pues ya no lo hice. No, no, todavía es tiempo mientras usted tenga un aliento de vida. Usted tiene en ese momento la oportunidad de hablar a alguien de Dios. Hágalo, ¿ok? Les envío como corderos en medio de lobos, dice el Evangelio de hoy. Ay, qué cierto es que en este mundo, cómo hay lobos, ¿verdad? Cómo hay lobos.
Jesús nos pide que tengamos amor, compasión y que seamos personas que amen la justicia, ¿ok? Eso nos pide Jesús. Y nosotros, cuando hablamos a alguien más de Dios, pues francamente no esperemos, mis hermanos, no esperemos que seamos recibidos con los brazos abiertos. Por el contrario, podemos encontrarnos con fuerte oposición de las personas a quien les hablemos de Dios. Nuestro mensaje será visto, será escuchado como tal vez una amenaza y será distorsionado, será mal interpretado. ¿Ok? Así es que cuando usted se decida, que ojalá y si lo haga, hablar de Dios al que usted cree que necesita el mensaje, tenga en cuenta que tal vez usted vaya a recibir un rechazo. ¿Ok? También se dice en el Evangelio que los discípulos están llamados a viajar ligeros de equipaje. No lleven sandalias, no lleven morral, no lleven nada, les dice Jesús. ¿Ok? El mismo Jesucristo no tenía dónde reclinar su cabeza. Solo tenía la ropa que llevaba puesta. Eso le dice a sus discípulos, no lleve nada, ni bastón, ni morral, ni cinto, nada. Muchos de nosotros estamos agobiados por las cosas que poseemos. Algunos tenemos que proteger nuestras propiedades con los últimos dispositivos de seguridad. Una gran infinidad de casas y negocios también, pero voy a hablar de las casas particulares, de las casas de familias. Muchas de estas ya tienen cámaras para protegerse, para tener más seguridad en su propiedad. Mis hermanos, en nuestra búsqueda de prosperidad y seguridad material hemos perdido el don más precioso de la libertad. Y no me malentiendan, no vayan ustedes a malentender mi mensaje de que las cámaras colocadas en su propiedad son malas, que no debe tenerlas. No estoy diciendo eso, son buenas, qué bueno que las tiene, qué bueno que las tiene. Pero lo que dice Jesús es que no nos apeguemos a lo material, ¿ok? Los discípulos no debían detenerse a saludar a la gente en el sentido de mantener largas conversaciones. Les dice, no se detengan con nadie, no lleven nada. O sea, no se detengan con nadie por largos ratos. Su misión es urgente. ¿Mm? Hay pocos trabajadores para una cosecha que es enorme. Así es que vayan ligeros, porque si llevan cosas con ustedes, se van a preocupar por todas estas cosas. ¿Mm? Es como cuando nosotros vamos a viajar, llevamos nuestras maletas, nuestro equipaje, y cuando ya llegamos a nuestro destino, pues vemos a ver si nos llegó todo o nos faltó algo. Siempre nos preocupamos. Jesús dice no lleve nada para que no tengan preocupación por nada, sino que se enfoquen en predicar la palabra. ¿Ok? En cuarto lugar, también el Evangelio nos dice, sean portadores de la paz. ¿Ok? La paz. La paz es una profunda armonía interior de uno mismo. Si nosotros sentimos paz, esa misma paz se la deseamos a los demás. ¿Ok? ¿Es difícil tener paz en nosotros? Creo que no. Todo lo que tenemos es que hacer todo lo posible por concentrarnos y decir que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Tengo problemas, voy a hacer lo posible por solucionarlos, pero si no es posible físicamente que se los solucione, entonces se los dejo a mi Señor. Y estoy tranquilo. Tengo paz. ¿Ok? Mis hermanos, este evangelio de hoy es muy interesante, ¿verdad que sí? Muy interesante.
En resumen, ya para terminar, tenemos que, tenemos que ser unas personas que no nos apeguemos a lo material, tenemos que ser unas personas que tengamos la paz de Cristo en nosotros, ¿ok? Tenemos que ser unas personas que logremos o que podamos, ¿ok? Que podamos, claro, queriendo divulgar la palabra de Dios a los que nosotros sabemos que la necesitan, ¿ok? Vamos nosotros a aplicar lo que Jesús nos pide en el Evangelio que hoy nos presenta la Santa Iglesia Católica, el Evangelio de San Lucas. Vamos a aplicar todo eso. Vayan, prediquen la palabra, no lleven mucho equipaje porque se me pueden distraer, vayan livianitos. A donde ustedes lleguen, digan la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes y la paz se les va a regresar si es que esas personas son de paz. ¿Ok? Oremos, oremos, porque todos nosotros lleguemos a escuchar a Dios. Oremos porque todos nosotros lleguemos a platicar con Dios. ¿Ok? Vamos a recordarnos que cada uno de nosotros estamos llamados a trabajar en el campo de la cosecha, y no solo algunas almas elegidas que no son totalmente desconocidas, para más bien decirlo, sino que nosotros mismos podemos ser esas personas, esos discípulos que quiere Jesús, para que le ayudemos en la cosecha o le ayudemos en la mies que es grande, le ayudemos en este mundo donde hay muchas personas que todavía no lo conocen o si lo conocen lo niegan. Seamos portadores de la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Amén.